Buenos días, niños. Empezamos nuestras actividades hoy martes 13 de octubre. Trabajaremos el área de personal social y nuestra actividad lleva por nombre ¿por qué cuidamos las plantas? Bien, ¿cuál es nuestro desafío o meta para hoy? Hoy tú debes explicar por qué es importante cuidar de las plantas y proponer acciones dirigidas a cuidarlas. ¿Cuáles serán esas características o criterios que debemos tener en cuenta? Debemos reconocer qué sucede cuando no se cuida una planta. Debes explicar por qué es importante cuidar de las plantas. Y finalmente, debes proponer acciones para cuidar de las plantas. Bien, vamos a observar esta siguiente historia. Fíjate muy bien, ¿ya? En todas las imágenes, quiénes están en la imagen, cómo está su rostro. Recuerda que las imágenes dicen mucho de lo que nos contará esta pequeña historia. Marina, ella es Marina, y su mamá fueron al parque cercano a su casa. Al llegar, se sorprendieron porque todo estaba estropeado. Las plantas estaban secas. En vez de pasto, había tierra con desperdicios. ¿Observas? Ya no estaban las flores y los árboles casi no tenían hojas. Escucha lo que dice la mamá de Marina. Los árboles están sin hojas. ¿Dónde estarán los pajaritos que hacían su nido en los árboles? Antes había lindas flores que tenían un rico aroma. Marina, para ello, también comenta, en verano venían los abuelitos a leer su periódico debajo de la sombra del árbol. ¿Dónde lo harán ahora? Cada vez que veníamos al parque nos sentíamos alegres. Seguro has prestado mucha atención y has comprendido esta pequeña historia. Si no fuera así, pausa el video y quien te esté acompañando que te lo vuelva a leer. Ahora bien, podemos responder las siguientes preguntas. ¿A dónde fueron Marina y su mamá? A ver, responde a quien te esté acompañando. ¿Y por qué habrán ido? Muy bien, te escuché. Fueron al parque, ¿verdad? ¿Y por qué habrán ido? Seguro porque querían disfrutar de él, querían jugar, querían descansar, querían ver a las flores, a los pajaritos, a los árboles. Segunda pregunta, ¿qué observaron Marina y su mamá en el parque? Bien, te escuché. Observaron árboles secos, basura, casi no había pasto, los árboles no tenían hojas. Bien, ¿por qué ya no habrá pajaritos? A ver, coméntale a quien te esté acompañando, ¿por qué ya no habrá pajaritos? Muy bien, seguimos. ¿Por qué Marina dice que en el parque se sentían alegres? Bien, porque habían flores, árboles, pajaritos que hacían sus nidos. Ellos disfrutaban, ¿no?, de todo eso que podían observar. Siguiente pregunta. ¿Crees que a Marina le gustaría ver su parque lindo nuevamente? A ver, piensa. ¿Por qué crees que le gustaría verlo otra vez así hermoso, lindo como era antes? Muy bien. Ahora, ¿tú has pasado alguna situación igual a la de Marina? A ver, recuerda, quizá cuando has ido a visitar el parque de tu casa, o quizás no. Vamos, coméntalo con quien te esté acompañando. Continuamos. Muy bien, vamos a seguir aprendiendo. A ver, ahora, con quien te esté acompañando, recuerda, a ver, todas aquellas plantas que has podido observar. Quizás cuando has ido al parque, quizás en casa tienes un pequeño jardín donde siembras quizás algunas plantas.
quizá mamá en casa tiene, ¿no? En el pasadizo, cerca a la ventana o afuera de la casa, capaz tiene algunos maceteros, ¿verdad? A ver, ¿tú te has dado cuenta entonces que casi en cada espacio por el cual tú convives o transitas, hay plantas, ¿verdad? Y piensa, ¿esas plantas tienen algún beneficio? ¿Para qué nos sirven? A ver, recuerda, quizás algunas sirven para cocinar, otras quizás sirven para curar. A ver, quizás en este momento estás recordando y dices, ¡ah, sí, verdad! Esta planta mamá la utiliza para curar. O también dices, ¡ah, sí, mamá va a comprar estas plantas porque las utilizamos para cocinar, son muy ricas! O quizás también algunas plantas mamá las utiliza para decorar, ¿verdad? Para colocarlas en algún espacio de la casa, ¿ya? Y que ayudan o que nos sirven para que tu casa se vea pues más hermosa o ese espacio se vea más bonito. Bien, seguro has recordado todas esas plantas y la utilidad que les damos o el beneficio que tienen. Muy bien, entonces te vamos a proponer esta siguiente actividad para que la realices en tu cuaderno de comunicación. Vas a realizar este esquema o este cuadro con ayuda de papá o mamá y vas a colocar en la primera columna plantas que conozco, ¿ya? Y en la segunda columna beneficios que nos brinda. Vas a pensar en 3 plantitas que has recordado hace un momento, ¿ya? Por ejemplo, yo recuerdo que mamá compra la espinaca. Puedes dibujar y escribir, o solamente dibujar o solamente escribir. Y al lado derecho escribir cómo nos beneficia. Por ejemplo, la espinaca me sirve o me beneficia para alimentarme, ¿ya? Así vas a complementar los otros 2 espacios que te quedan y escribir cuáles son los beneficios. Seguramente tienes ya en tu mente muchas plantas, ¿verdad? Elige solamente 3. Ahora vamos a hablar de las plantas y sus beneficios, ¿ya? Seguramente cuando has recordado hace un momento a las plantas, te has dado cuenta que hay plantas grandes, que se llaman árboles, arbustos, plantas pequeñas como hierbas. Has recordado plantas que tienen flores, aquellas que no lo tienen. Quizás también algunas plantas de las cuales nos alimentamos, unas plantas que son comestibles, quizás otras tampoco no. Todas estas plantas tienen beneficios. Por ejemplo, ¿no? Uno de sus beneficios puede ser que sirve para respirar. ¿Por qué? Porque las plantas nos dan oxígeno, ¿verdad? Sin las plantas no habría oxígeno. Quizá también, ¿para qué nos sirven las flores? Para ambientar algún espacio de tu casa. También otras plantas nos sirven para alimentarnos, ¿verdad? Muy bien. Todas las plantas nos ofrecen algún tipo de beneficio a los demás seres vivos. Todas las plantas. Dirás, no, pues Miss, esta planta no sirve ni para comer, no sirve ni para ambientar mi casa, pero sirve para lo más importante. Gracias a las plantas nos da oxígeno, las plantas nos brindan oxígeno. Entonces, todas las plantas son beneficiosas para los demás seres vivos. Te voy a hacer estas 2 preguntas. ¿Por qué son importantes las plantas? Pausa el video y respóndele a quien te esté acompañando. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Será necesario cuidar a las plantas? ¿Por qué? Muy bien. Continuamos entonces. Escucha, hay que tener en cuenta esto que te voy a mostrar. Las plantas, ¿ya? Son seres vivos, ¿verdad? El día de ayer recordamos también esto. Son seres vivos igual que ¿quién? Que las personas y que los animales. Muy bien. Las plantas, las personas y los animales son seres vivos. Muy bien. ¿Y por qué decimos que son seres vivos? ¿Por qué? Porque tienen un ciclo de vida, ¿verdad?
tanto las plantas como los animales y las personas tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen, van dando origen a nuevas plantitas y mueren. Pues llega un momento de su vida en que ya no y mueren. Muy bien. A ver, también es importante que tengas en cuenta que las plantas, ¿qué necesitan para vivir? A ver, muy bien, necesitan aire, ¿qué más? Agua, suelo y la luz solar, ¿verdad? Eso hay que tener en cuenta. Eso necesitan las plantas para que puedan vivir. Muy bien. Y ahora recuerda, ¿por qué las plantas son importantes? Muy bien, las plantas son importantes para las personas y para los animales. Como te dije, son importantes para los demás seres vivos. ¿Y por qué? Porque las plantas nos dan oxígeno. Muy bien. ¿También por qué? A ver, porque son el hogar para otros seres vivos, como por ejemplo para los pajaritos, para las ardillas. Hay muchos insectos que viven también en los árboles. Entonces, sirve de hogar para otros seres vivos como son los animales. ¿Por qué también son importantes? Porque nos dan alimento. Muchas de las plantas son comestibles y nos dan alimento. Este es un ejemplo de una planta de naranja. Nos está brindando sus frutos. Y también son importantes, ¿por qué? Porque nos sirven de sombra, ¿verdad? Generalmente cuando vemos un árbol frondoso y hay mucho calor, ¿qué hacemos? Buscamos un árbol, ¿verdad? Porque debajo de él podemos encontrar esa sombra que necesitamos quizás para estar un poco más tranquilos, porque a veces el calor es muy intenso. Muy bien, entonces mira lo importante de las plantas para los demás seres vivos. Entonces, es nuestro deber cuidar de las plantas, porque sin ellas no habría vida en la tierra. Bien, ahora llega este momento de trabajar en familia. Corre, busca a papá, mamá, la hermanita, quien esté en casa. Y ya vamos a pensar en acciones para cuidar de las plantas. ¿Ya? Muy bien, vas a decirle, mamá, papá, necesito que en familia escribamos algunas acciones para cuidar de las plantas. ¿Qué podemos hacer? Estas preguntas te van a ayudar a identificar cuáles pueden ser esas acciones. A ver, en familia pregúntense, ¿cómo podríamos cuidar de las plantas en familia? Pregúntale a mamá, a papá, quien te esté acompañando. Siguiente pregunta que te va a ayudar. ¿Qué actividades podríamos realizar como familia para cuidar de las plantas? Y también te puede ayudar. ¿Será necesario establecer responsabilidades? ¿Cuáles podrían ser ellas? Muy bien, entonces, después de estas preguntas seguramente han ocurrido muchas acciones para cuidar de las plantas. Vamos, te pido que escribas 3 acciones. Puedes acompañar tu trabajo con un dibujo. Muy bien, recuerda que las plantas son beneficiosas para los demás seres vivos y ya te mencioné cuáles son esos beneficios. Bien, ¿cuál va a ser tu actividad? Solo tienes una actividad. En tu cuaderno de comunicación vas a escribir de título Cuidamos de las plantas. Y entonces vas a escribir esas 3 acciones que te he pedido, ¿ya?, para el cuidado de las plantas. Es importante que siempre acompañes tu trabajo con un dibujo. Cuando lo tengas terminado, le tomas una foto y la envías. Y finalmente, con ayuda de papá o mamá, vamos a leer esas características o criterios para ver si lo hemos logrado, lo estamos intentando o todavía necesitamos un poquito de apoyo.